Bueno, por ahí que me preguntaba solo el ejercicio 3. Les dice que simplemente ahí tienen que decir si se puede realizar la operación o no, que tienen ahí. Donde dice A y B son matrices cuadradas de orden n. A ver, entonces, trabajo práctico número 6. Ejercicio. Bueno, me dice que A es de n por n. B es de n por n. Son matrices cuadradas de orden n, es decir, que son de n filas y n columnas. La matriz C es de n por p. La matriz C, n por p. Y me dice, I es la matriz de identidad de orden P. Por otro lado tenemos la identidad de orden P, o sea, también va a ser P por T. Y N es una matriz nula de orden N. N es de orden N y es la matriz nula. Bueno, entonces donde me dice qué operaciones son posibles, por ejemplo, supóngase que en el apartado G yo tengo que hacer esta operación, C y A por B transpuesta. C por A por B transpuesta. Bueno, primero vería si puedo multiplicar A por B. A ver si copié bien C y A por B transpuesta. Sí. Bien. Entonces, primero vamos a ver si se puede realizar A por B. Fíjense que A, habíamos dicho, es una matriz de, bueno, acá lo tenemos, de n por n. Y B es una matriz también de n por n. Se puede multiplicar, sí, porque este numerito coincide con este. ¿Sí? Este numerito, es decir, el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B. Entonces, decimos que son conformables, digamos. Y el resultado del producto, A por B, me va a quedar una matriz de este orden. N, es decir, este numerito multiplicado con este numerito. N por N. ¿Sí? O sea, esta matriz A por B, la multiplicación, digamos, me queda una matriz de N por N. Es decir, que cuando haga la transpuesta, al hacer la transpuesta, también me va a quedar una matriz de N por N. N por N. Bueno, y si yo quiero hacer ahora la matriz C multiplicada por esta matriz que me va a quedar de N por N, la matriz C, ¿de cuánto por cuánto es? La matriz C es de N por P. Y el resultado de A por B transpuesta, dijimos, es una matriz de N por N. Para que se puedan multiplicar, este numerito, es decir, el número de columnas de la primera matriz, tiene que ser igual a este. Y en este caso no coincide, porque P, este vale P y este es N. O sea, P, nadie me dice que es igual a N. Se supone que P es un número distinto de N, pues si no hubiera dicho acá también N. ¿Sí? Entonces, esta operación no se puede. ¿Sí? Para poder realizar esta operación, la matriz C podría haber dicho, en todo caso, C transpuesta, y ahí sí, porque la matriz C transpuesta hubiese sido una matriz de P por N. Y esa sí la podría haber multiplicado con la matriz AB transpuesta, que sería también una matriz de N por N. Entonces, esta operación sí sería. ¿De acuerdo? Porque el número de columnas de la primera matriz, es decir, N,
coincidiría con el número de filas de esta otra. ¿Sí? Este coincide con este. Y en todo caso, si quisiera saber el resultado de esta multiplicación, el resultado me quedaría de orden P por N. El resultado quedaría de una matriz de P filas y N columnas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, eso para el ejercicio 3. En los otros apartados lo mismo, es contemplar si las matrices que voy a multiplicar son conformables o no, o si se puede hacer la operación o no. Si, por ejemplo, si me pide calcular la matriz o el determinante de una matriz que no es cuadrada, no se puede. Ahora, bueno, ahora vamos a ver el determinante, pero determinante solamente se puede calcular para matrices de orden n por n, es decir, matrices cuadradas. Por lo tanto, bueno, nada, en el ejercicio 3 solo tienen que mirar eso. Las operaciones que tienen ahí las pueden realizar o no, atendiendo al número de filas y de columnas que tiene cada matriz. ¿De acuerdo? Bueno, por ahí me pedían el ejercicio 6, Antonella, sí, ahora lo vamos a hacer en un ratito. Primero les quiero explicar algo de determinantes, que sería el ejercicio 5, para arrancar. Y después pasamos al 6. Bueno, un determinante, a ver qué me dicen por ahí. Un determinante es una función aplicada del conjunto de las matrices cuadradas de n por n en los números reales. ¿Sí? Esto quiere decir podríamos decir que es una función f definida el conjunto de las matrices cuadradas, es decir, matrices de la forma n fila y n columnas, ¿sí? El conjunto de las matrices cuadradas en el conjunto de los números reales, ¿sí? Es decir, que yo, digamos, como decía recién, le puedo calcular el determinante a una matriz cuadrada y el resultado que voy a obtener es un número real, ¿sí? Así se define un determinante. Esta definición es importante y por ahí es pregunta de parcialito, ¿sí? La definición de determinante. Bueno, en el apunte ustedes la tienen también. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula un determinante? Bueno, determinante de una matriz de 2 por 2, por ejemplo, se simboliza con dos rayitas como si fuera un valor absoluto grande. El determinante, por ejemplo, de esta matriz que tiene elementos 1, 2, menos 3, 4. El determinante de una matriz de 2 por 2 se obtiene multiplicando así cruzado 1 por 4 y le resto el producto de los elementos de la otra diagonal. Sería, en este caso, 2 por menos 3. Menos 2 por menos 3. Se multiplica este por este menos este por este. Entonces, en este caso me quedaría 4, menos por menos más, 3 por 2, 6. Esto para un determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Por ejemplo, si fuese acá 2, 5, menos 3, 7. Bueno, se calcula entonces haciendo 2 por 7, este por este, y le resto el producto de los elementos de la diagonal secundaria, sería en este caso 5 por menos 3. Bueno, haciendo esta cuantita, 2 por 7, que sería 14, menos por menos, de nuevo más, 5 por 3, 15, y entonces esto me da 29. O sea, ven que el resultado que obtengo es un número real. 29, en este caso 10,
Así se define entonces un determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Sí? En general lo podemos escribir en general. Si la matriz tiene elementos A11, A12, A21 y A22, el determinante de esa matriz sería este por este, es decir, el elemento A11 por el elemento A22 menos los de, como decíamos, la diagonal secundaria, es decir, A12, que multiplicaría a A21. Bueno, y ahí, así se calcula un determinante de 2 filas por 2 columnas. ¿Sí? Si el determinante es de 3 por 3, por ejemplo, un determinante, lo hacemos primero con número, 1, 0, 5, 2, menos 3, 4, menos 1, menos 2, 3. Pónganse que quiero calcular el determinante de esta matriz. ¿Sí? El determinante de una matriz A, que sería este. ¿Sí? La forma de obtener un determinante de 3 por 3, en este caso se puede utilizar la regla de Sarrus. A ver si giro un poquito para que no dé la luz ahí está. Se puede utilizar la regla de Sarrus, se llama. Esperen un segundito que ajuste la... Ahí está. La regla la regla esta de Sarrus sirve para calcular determinantes de 3 por 3, es decir, 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Para calcularlo, lo que se hace es repetir las dos primeras filas acá abajo. ¿Sí? En este caso, entonces, voy a repetir 1, 0, 5. Y abajo sería 2, menos 3, 4. ¿Sí? Y luego hago el producto de los elementos de la diagonal principal, sería este por este por este. Entonces, para calcular el determinante, haría así. 1 por menos 3 por 3, más, y todas las diagonales que serían paralelas a la diagonal principal. ¿Sí? Después seguiría el 2 por el menos 2 y por el 5. ¿Sí? Y después el 1, menos 1 por el 0 por el 4. ¿Sí? Es decir, el producto de los elementos de la diagonal principal y las paralelas serían a la diagonal principal. ¿Sí? Eso van sumando, es decir, ahora vendría 2 por menos 2 por 5, y ya sumado acá, más 2 por menos 2 por 5. Más el otro producto que sería, dijimos, menos 1, 0, 4. Entonces sería, se alcanza a ver ahí, sí, más el menos 1 por el 0 por el 4. ¿Sí? Y ahora vendría restados todos los productos de la diagonal secundaria y todas las paralelas a la diagonal secundaria. ¿Sí? Es decir, que acá sería menos, voy a poner un corchete porque todos estos productos irían restados acá. ¿Sí? O le cambian el signo a cada uno, o pongo un signo menos que abarque a todo, y estos irían sumados después. ¿Sí? Entonces sería, dijimos, 5 por menos 3 y por 1. ¿Sí? Ahora vendrían los productos de la diagonal secundaria y paralelas a la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces, sería este por el menos 3 y por el menos 1. 5 por menos 3
por menos 1. Más, ¿sí? Después que vendría el 4 por el menos 2 y por, esperen que me perdiera, por el 1 sería, ¿no? A ver, este sería acá abajo. Así. Entonces sería el 4 por el menos 2 y por el 1. Más, por último, 4 por el 2 por el 1, más 3 por 0 por 2. Igual, y sigo acá abajo. Igual. 3 por el menos 3 quedaría menos 9 por 1 menos 9. ¿Sí? Menos 9. Acá que me quedaría 5 por 2, 10 por 2, 20. El signo más por menos, menos. Menos 20. Acá esto me daría 0, así que ni lo escribo. Después que viene 5 por 3, 15, por el menos 1 me daría, perdón, 5 por menos 3 me daría menos 15, con el menos 1 me daría 15 positivo. ¿Sí? Pero como todo esto está precedido por un signo menos, me va a quedar menos 15. Recuerden que este signo menos abarca todo, o sea que todos estos productos, todos estos términos irían cambiados de signo. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, acá sería 5 por menos 3 me daría menos 15, por menos 1 me daría 15 positivo, con el menos de adelante me daría negativo. Acá sería 4 por menos 2, menos 8, por 1 menos 8, con el menos de adelante quedaría más 8. ¿Está? Bueno, si hacemos esa cuentita, entonces ahí tenemos el valor del determinante de esta matriz. ¿Sí? Es decir, que sería menos 29, menos 15, más 8. Menos 29, menos 15, más 8. Menos 36, si no hice mal las cuentas, sería el valor de ese determinante. ¿Sí? Vamos a hacer uno de del práctico. Uno de los del práctico, a ver. Veamos. En el ejercicio 5 tiene para calcular el determinante de la matriz B. ¿Sí? La matriz B es esta matriz cuyos elementos son 7, 0, 7, 1, 6, 1 y después 2, 4, 2. Entonces, el determinante de B, vuelvo a, si quieren para copiar todos los numeritos de vuelta, repito, como es un determinante de 3 por 3, puedo aplicar la regla de Sarro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Repito las dos primeras filas, acá, 7, 0, 7, 1, 6, 5. ¿Sí? Y entonces ahora digo, el determinante de la matriz B va a ser igual a el producto de los elementos de la diagonal principal, sería 7 por 6 por 2. Más. ¿Qué vendría después? Hicimos este por este por este. 1 por 4 por 7. Más. Y por último, ¿qué sería? Bueno, 2 por 0 por 1. Y ahora vendrían todos los paralelos a la diagonal secundaria, vendrían restados. ¿Sí? Si quieres ya lo ponemos con el signo menos. El primero sería 7 por 6 por 2. Este por este por 2. Menos también 7 por 4 por 1. O
Y prefieren 1 por 4 por 7, que sería lo mismo. Menos, ahí hicimos este por este por este. Y después que vendría 2 por 0 por 1, igual. Bueno, y ahí hacemos todas las cuentitas, ¿sí? 7 por 6 por 2, 84. 7 por 4, 28. Esto me daría 0. Este es 7 por 6 por 2, igual que acá, o sea, menos 84. 1 por 4 por 7, o sea, menos 28. Y el otro que me da 0, ¿no es cierto? Bueno, como ven, acá 84 con 84 negativo se cancela. Este con este, y el 28 con el 28 se cancela también, o sea que el determinante de B me quedaría igual a 0. ¿Está bien? Bien. Es el método de Sarro para calcular determinante, acuérdense, de 3 por 3. Ya cuando los determinantes son de orden, las matrices son de orden mayor, digamos, el determinante se puede calcular utilizando otros métodos que ahora vamos a ver. Por ahí alguien me preguntaba el ejercicio 6. Bueno, pasamos al ejercicio 6. Y después vemos cómo calcular determinantes de matrices de orden superior a 3. El ejercicio 6. El ejercicio 6 se les pedía como no. En el ejercicio 6 les dice hallar los valores de x para que el determinante de la matriz sea igual a 0. Siendo C, da una matriz que tiene ahí, cuyos elementos seno, coseno, seno, coseno, coseno y dos. Bueno, ¿cómo calculo el determinante de la matriz C? Porque ahí me dice, encontrar los valores de x para que el determinante de la matriz C sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, a ver que tengo una preguntita por ahí. Podríamos ver primero el 4, ahí lo vimos, ¿no? El 4 ya. Y después el 9. El 4 está explicado en la clase pasada. Así que si ustedes buscan en las clases grabadas de Zoom, en la clase pasada vimos cómo era el ejercicio 4. ¿eh? Así que lo podés ver ahí en la clase que está grabada. No sé quién me preguntaba. Gilén Boto. ¿Sí? Después lo podés mirar, Gilén, ahí en la clase que está grabada de la clase pasada. ¿Sí? Que no me acuerdo si era del 28 por ahí. Bueno, en todo caso, después si querés te quedás un ratito y me preguntás bien qué es lo que te faltaba, porque ahí ya lo habíamos visto en la clase pasada, sí, no lo habíamos casado a terminar del todo, pero estaba casi terminado. Y si te quedó alguna duda, lo vemos, Gilén. Bueno, en el ejercicio 6, entonces, me pide calcular el valor de x para que el determinante me dé 0. Como es una matriz de 2 por 2, entonces lo que yo tengo que hacer primero que nada es calcular el determinante, ¿sí? ¿Cómo calculo el determinante de una matriz de 2 por 2? Multiplicando cruzado, como vimos la definición hace un ratito, ¿no? Entonces, esto multiplicado por esto, el 2 lo pongo adelante para no hacer lío. 2 multiplicado por el seno de x, menos coseno por coseno, y me va a quedar coseno al cuadrado de x. Entonces me pide hallar los valores de x para que este determinante me dé igual a 0. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá lo que tengo es una ecuación trigonométrica.
Una ecuación trigonométrica que se resuelve como en el ejercicio, perdón, como en el práctico anterior, el práctico 5, ¿sí? Ahí tendrán que repasar un poquito lo que vimos en el práctico 5 para poder resolver esta ecuación trigonométrica, ¿sí? Para tener un poquito más de pista, les puedo decir que acá puedo usar, por ejemplo, reemplazar, digamos, ¿se acuerdan que cuando teníamos senos y cosenos mezclados, la idea para tratar de agruparlos o para tratar de sacar factor común, la idea es usar alguna identidad que relacione seno con coseno? En este caso, la relación del coseno al cuadrado con el seno al cuadrado, en realidad, es la identidad pitagórica, ¿sí? Y recordaremos que el coseno cuadrado era igual a 1 menos el seno al cuadrado. Bueno, entonces desde acá, trabajando un poquito con los signos, me quedaría 2 por el seno, menos, saco el paréntesis, que tiene un signo menos adelante, o sea, me cambia los signos. Menos 1, y este va a quedar más, seno al cuadrado de x igual a 0. ¿Está? Bueno, y ahí me queda una ecuación trigonométrica, pero que tiene la forma de una ecuación Bhaskara. Si la escribo en forma ordenada, podría poner primero el seno al cuadrado, después seguiría 2 seno de x, después seguiría el menos 1, y esto igualado a 0. Como la ecuación que me queda tiene la forma, dijimos, de una ecuación trigonométrica, lo que hacíamos era una sustitución. ¿Se acuerdan? Le llaman u al seno, por lo cual, reemplazando acá, en donde tengo seno voy a poner u. Como este está al cuadrado, me va a quedar u al cuadrado más 2 por u menos 1 igual a 0. Bueno, de ahí encuentro los dos valores de u sub 1, u sub 2, haciendo Bhaskara. Luego esos valores lo igualarán al seno, ¿sí? Y de ahí despejarán el o los valores de x que andamos buscando, ¿sí? Después lo terminan ustedes, ¿sí? Cualquier cosa nos vuelven a preguntar en el foro o en la próxima clase, ¿sí? Traten de terminarlo. Bien. Por ahí me piden ejercicio 9, el 13. Sí, ahí vamos a ir llegando. Ya les explico primero cómo encontrar un determinante de una dimensión mayor a 3, de una matriz cuya dimensión sea mayor que 3. ¿Qué es lo que tienen ahí en el ejercicio 7, si no me equivoco? En donde les pide, sí, calcular los determinantes de las matrices A, B y C desarrollando por los elementos de una fila o columna. ¿Sí? Vamos a ver la del apartado, en el apartado 7. ¿Sí? Primero vamos a tener que definir un par de cositas. ¿Qué es lo que se llama el menor? Menor complementario del elemento vamos a suponerle A sub IJ de la matriz A de orden n por n, se simboliza al menor, ¿sí? Al menor complementario del elemento A sub IJ, lo va a simbolizar con la letra M sub IJ.
¿sí? M sub IJ. ¿Y cómo se calcula? Se calcula así, calculando el determinante que se obtiene suprimiendo la fila I y la columna J de la matriz A. ¿Sí? Entonces, es el determinante que se obtiene suprimiendo la fila I y la columna J. La columna J de la matriz A. ¿Sí? Entonces, voy a ponerle tinta al marcador. Esperen que me quedé sin tinta, como en las viejas épocas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo encuentro? Vamos a hacerlo con un ejemplito que se entiende por ahí más fácil. Entonces, menor complementario de un elemento de una matriz, de un elemento A sub i j, de la matriz A, supongamos, se lo simboliza así, M sub ij, y es, como les decía, el determinante que se obtiene de suprimir la fila I y la columna J de ese elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi matriz A, cuyos elementos son, por ejemplo, 1, menos 3, 2, 5, 0, 3, menos 2, menos 1, 7. Y quiero calcular el menor complementario del elemento, pongamos este, del menos 3. Ese menos 3, ¿qué elemento es? El que ocupa la posición, ¿cuánto? Es fila 1, columna 2. Sería el A1, 2. ¿De acuerdo? Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Entonces, es el menor 1, 2. ¿Sí? Este se denomina menor complementario del elemento de la matriz A1, 2. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se calcula? Como les decía, suprimiendo esta fila y esta fila y esta columna de ese elemento. Es decir, suprimo la fila y la columna que ocupa ese elemento. ¿Y qué me queda? Si suprimo esta y esta, ¿qué me queda? El determinante formado por, en este caso, 5, 3, el 5, el 3, menos 2, 7. Bueno, si hacemos esta cuantita, entonces el determinante, que ahora va a quedar de 2 por 2, ¿sí? Entonces este determinante se puede calcular directamente haciendo 5 por 7 menos 3 por menos 2. Y esto me daría entonces 35 más 6, ¿no? O sea, 41 sería el menor complementario de ese elemento. ¿Sí? ¿Cómo sacaría, por ejemplo, el menor complementario del elemento que representa el 7, digamos, ¿no? ¿Qué posición ocupa? Fila 3, columna 3, ¿sí? El elemento 3, 3. ¿Cuál sería entonces el menor complementario del elemento 3, 3? Sería suprimiendo la fila 3 y la columna 3, o sea que en este caso, un cachito, bien,
Entonces, el menor complementario del elemento 3, 3. Fila 3, o sea, tacharía esta fila y esta columna, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 1 menos 3, 5, 0. Bueno, el determinante es la matriz que queda al tachar la fila y la columna de ese elemento, en este caso sería 1 por 0, ya le hago la cuenta directamente, menos 3 por 5, o sea, va a quedar más 15. 15 sería entonces el menor complementario de ese elemento, ¿sí? Bueno, asociada a la idea de menor complementario, hay otro concepto que vamos a usar que se llama el adjunto o cofactor, ¿sí? De un elemento cualquiera. El cofactor, o también denominado adjunto, vamos a suponer, del elemento también A sub I J, ¿sí? De una matriz también cuadrada. No voy a escribir todo para no perder tanto tiempo, ¿sí? Cofactor o adjunto de un elemento A sub I J de una matriz cuadrada de orden n por n, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese adjunto? Del apunte lo tienen como adjunto, ¿sí? El adjunto del elemento A sub I J de la matriz A se calcula de la siguiente manera. Tomando un menos 1 que me va a quedar elevado a la suma de la fila y columna de ese elemento. Es decir, menos 1 elevado a la I más J. Menos 1 elevado a la I más J multiplicado por el menor complementario del elemento A sub IJ, es decir, el IJ. ¿Sí? Menor complementario de ese elemento A sub IJ. Por ejemplo, ya que tenemos calculado el menor complementario del elemento 1, 2, queda el del menos 3 que habíamos dicho hoy. ¿Sí? Si yo calculo quiero calcular el adjunto entonces de ese elemento A sub 1, 2. Dijimos entonces que va a ser un menos 1 elevado a la suma de la fila y columna, que acá sería 1 más 2, y multiplicado por el menor complementario 1, 2, que sería ese determinante que resulta del tachar la fila y la columna de ese elemento, del menos 3 era en ese caso, ¿sí? Entonces el determinante quedaba 5, 3 menos 2, 7. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que ese determinante nos daba 41, según las cuentas de hoy, y este menos 1 queda en este caso elevado a la 2 más 1, 3, ¿sí? O sea, va a quedar un menos 1 elevado al cubo por este determinante que nos daba 41. ¿Cuánto vale el adjunto entonces de este elemento? A sub 1, 2, el adjunto me daría menos 41. ¿Sí? Bueno, si yo en una matriz calculo el adjunto de cada uno de los elementos de esa matriz, obtengo lo que se llama la matriz adjunta. ¿Sí? Vuelvo a repetir, calculando todos los adjuntos de cada uno de los elementos de la matriz, con esos elementos formo una nueva matriz que se llama la matriz adjunta de A. ¿Sí? O sea, si yo quisiera calcular la matriz adjunta de A, tendría que calcular
el adjunto de cada uno de estos elementos. El elemento A son 1, 1, le calculo el adjunto de este, el adjunto de este, y así. El adjunto de estos 9 elementos van a conformar una nueva matriz que se llama la matriz adjunta. ¿Sí? Bien. Sigamos con entonces un ejemplito. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, para lo que les piden el ejercicio 7, ahora sí. Que me decía, vuelvo al ejercicio 7, que decía, calcular los elementos de la matriz A, B y C desarrollando por los elementos de una fila o columna. ¿Sí? Eso que les dice ahí, esto es equivalente a método también llamado o también conocido método de los adjuntos para encontrar un determinante. ¿Sí? También se denomina este el método de los adjuntos. ¿Por qué también llamado desarrollar por los elementos de una fila o columna? Sabemos decirles a veces, porque el método este de los adjuntos, justamente la ventaja que tiene es que si yo desarrollo por los elementos de una fila que tiene varios ceros, entonces se simplifica o se achica, digamos, el determinante se simplifica bastante, digamos. Por ejemplo, vamos a calcular ahora el de la matriz C. Ustedes, la matriz, no, perdón, la matriz C, ese lo tenían que entregar ustedes. Vamos a hacer el de la matriz B. El de la matriz B que tienen ahí, cuyos elementos 1, 8, 5, 3, 6, 15, y menos 2, menos 1 y menos 5. Bueno, ¿en qué consiste entonces esto de desarrollar por los elementos de una fila o columna para encontrar el determinante? Justamente en calcular el determinante utilizando este método de los adjuntos. ¿Cómo funciona el método? Bueno, el determinante de una matriz cualquiera, yo voy a elegir una línea cualquiera de la matriz. Cuando digo línea, me refiero a una fila o columna, ¿sí? Puede ser. Entonces, a ver qué pasa que se ve medio oscuro ahí la pantallita. No. Creo que se ve igual. Cuando yo digo línea, puedo referirme a una fila o columna cualquiera de la matriz. Es decir, voy a tomar la fila 1, la columna 1, o la fila 2, la columna 2, ¿sí? Pero ahí es donde está el secreto, digamos. El truco está en tratar de elegir una fila o columna que contenga la mayor cantidad de ceros posible. En esta matriz no hay ningún cero. O sea, lamentablemente el método me va a dar el mismo trabajo, así elija la fila 1, la fila 2, la columna 1, la 2, la 3. Si tuviera ceros, me conviene elegir la que tenga la mayor cantidad de ceros. Ustedes la que tienen que hacer para entregar, que es la matriz C, fíjense que la primera fila, ahí aparece un 0, ¿ven? 1, 0, 2 son los elementos. O si no, la cuarta columna también tiene un 0 abajo. O bien, si miran la cuarta fila, también tiene el mismo 0, que ocupa la posición 4, 4, digamos, ¿sí? Entonces, ahí para calcular el determinante de la matriz C, podría tomar o la fila 1,
o la columna 4 o la fila 4. Cualquiera de esas tres me va a dar el mismo beneficio para el momento de calcular el determinante. ¿Sí? Volviendo a la que tenemos que calcular acá. El determinante de esta matriz B. ¿Cómo funciona el método de los adjuntos? Dijimos, bueno, tomar una fila o columna cualquiera. Yo acá voy a tomar fila 1. Si tomo la fila 1, para calcular el determinante voy a multiplicar cada uno de los elementos de esa fila que elegí, multiplicada por el adjunto correspondiente. ¿Sí? Entonces, el 1 multiplicado por el adjunto correspondiente. ¿Se acuerdan que el adjunto cómo se formaba? Por el menos 1 elevado a la fila de columna, en este caso el F1 sería 1, 1, 1 más 1, por el menor correspondiente a este elemento, el menor complementario 1, 1. Por ahora lo voy a dejar indicado así. Después seguiría más, ahora voy a seguir con el 8, estoy tomando, como les decía, el producto de cada uno de los elementos de esa fila multiplicado por el adjunto correspondiente. ¿Sí? Entonces ahora voy a tomar el 8 multiplicado por el adjunto de este elemento. El adjunto de ese elemento, ¿cómo era? Era el menos 1 elevado a la fila y columna, fila 1, columna 2, por el menor correspondiente a fila 1, columna 2, 1, 2, más. Y por último, ¿qué voy a tomar? El otro elemento, el 5, multiplicado por el menor correspondiente de este elemento. ¿Que cómo se calcula? Menos 1 elevado a la fila y columna del 5, estaría en la fila 1, columna 3. Entonces sería 1 más 3. Por el menor complementario del elemento 5, del 5 sería el 1, 3 también. 1, 3. Bueno, ahora tendría que hacer estas cuentitas. ¿Cómo me va a quedar el determinante de B? Acá sería, bueno, menos 1. Este en primer menos 1 queda elevado al cuadrado. Fíjense que los signos van a ir alternados. Este está elevado al cuadrado, por lo tanto va a quedar como con el mismo signo. Podría decir el menor complementario 1, 1 con el mismo signo. Este otro menor complementario 1, 2 queda elevado 1 más 2 a la 3. Entonces menos 1 elevado al cubo me va a dar signo menos, con lo cual me va a cambiar el signo. ¿Ven? O sea, uno queda con el mismo signo, el otro queda con el signo cambiado, el otro con el mismo, el otro con el signo cambiado, y así se van alternando los signos. ¿Sí? Bueno, este dijimos con el mismo signo del menor complementario 1, 1, y multiplicado por 1 va a quedar igual. ¿Cómo se obtenía el menor complementario 1, 1? Tachando fila y columna del 1. ¿Sí? Es decir, que me queda el determinante formado por el 6, el 15, abajo sería menos 1, y acá sería menos 5, ¿no? 6 menos 1, el 15 y menos 5. 6 menos 1, 15 y menos 5. Bien. Después dijimos, este quedaba el cubo, con el 8 me queda menos entonces el 8, que multiplicaría al determinante que resulta de tachar la fila y la columna del 8. Tachando la fila y la columna del 8, ¿qué me queda? 3, 15, dije tacho este hecho, 3, 15, menos 2, menos 5, ¿no? Menos 2, menos 5. Y por último, acá quedaría el 5 multiplicado por el menos 1 a la cuarta, que queda un 1 positivo, entonces va a quedar más 5 multiplicado por el menor complementario 1, 3, tachando la fila y la columna del 5, y la columna del 5, ¿qué me queda? 3, 6, menos 2, menos 1. Bueno,
Ahora, para calcular finalmente el determinante de B por este método, bueno, hay que hacer estas cuentitas, ¿no? 6 por menos 5 serían menos 30. Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí en el Sí. 8, ¿cómo sería en el menos 8? Acá, acá. Sí, Y va a ser menos 8 multiplicado a lo que me dé este determinante. claro, ¿cómo hizo para sacarlo? Ah, bueno, eso provenía de hacer este pasito que tenía marcado acá arriba, ¿no? Esto era eh, el 8, que era el elemento, digamos, el segundo elemento de esa fila que yo había elegido, es decir, el 8 Sí, multiplicado por un menos 1 elevado a la fila y columna del 8. ¿Cuánto vale la fila y columna del 8? El 8 está en la fila 1 y columna 2. Por lo tanto, queda un menos 1 elevado a la 1 más 2, que quedaría al sí, cubo. Entonces, como me queda un menos 1 al cubo me da menos 1. Menos 1 multiplicado por 8, me queda de ahí ese menos 8 que yo puse acá. ¿Se entiende? sí, Y después, al lado del menos 8, ¿qué va? El menor complementario de ese elemento, del elemento que ocupa la posición 1, 2, donde está el 8. ¿Cómo se obtiene ese determinante? Tachando la fila y la columna del 8. Si vos tacharías, imaginariamente tachemos la fila y la Ah, columna bien, del 8, te queda, fíjate, el 3, esta la del medio la tacharía, y la de arriba la tacharía. O sea, me queda el 3, el 15, el menos 2 y el menos 5. ¿De acuerdo? sí, sí, ¿Lo ahí ves estaría, ahora? Bien. sí, Bueno, entonces ahora hay que hacer estas cuentitas. Dijimos, 6 por 5, 30 negativos, serían menos 30. Y acá sería menos por menos más. Me va a quedar más 15 por 1, 15. Acá sería el menos 8, que multiplicaría a, bueno, 3 por 5, 15. O sea, menos 15, menos 15, ¿viste? Menos 15 y menos 15 por menos 2, que es 30. Quedaría negativo, pero con el menos queda más 30. Por último, más 5 por lo que me da este determinante, que es 3 por menos 1, menos 3. 6 por menos 2 me daría menos 12, o sea, menos 3 menos menos 12 se hacen más 12. Bueno, igual. Sigo acá abajo, 15 menos 30 me darían menos 15, menos, acá serían 30 menos 15, me quedarían 15 positivo por menos 8. Entonces, a ver, menos 8 por 15 positivo, menos 120. A ver si hice bien la cuenta, esto me queda 30 menos 15, me darían 15 por menos 8, está bien. Y acá me quedarían 12 menos 3, 9 por 5, 45, ¿no? Y no hice mal las cuentas, me quedaría entonces menos 15 menos 120 y más 45, ¿no? Y no me di mal las cuentas, me daría menos 90. Que debería coincidir entonces con la respuesta que tienen el ejercicio 7, el determinante de la matriz B, ¿sí? Bueno, así funciona entonces el método de los adjuntos, que es lo mismo que los que les pide ahí desarrollar por los elementos de una fila o columna, ¿sí? Es decir, yo elijo una fila o columna cualquiera, preferentemente la que tenga mayor cantidad de ceros, y después voy a ir multiplicando cada elemento de esa fila o columna multiplicado por el adjunto correspondiente. ¿Y el adjunto cómo se encontraba? Con el menos 1 elevado a la fila y columna de ese elemento, multiplicando al menor complementario de ese elemento.
y el menor era el determinante que se obtenía de tachar la fila y la columna de ese elemento, ¿sí? Bueno, así van a tener que hacer ustedes el del apartado, la matriz, el determinante de la matriz C. Como la matriz C es de 4 por 4, cuando ustedes calculen acá estos determinantes que le van a ir apareciendo acá, les van a quedar determinantes de 3 por 3. Entonces esos determinantes que le van a quedar, los van a tener que calcular a su vez con el método de Sarrus después, ¿sí? Bueno, cualquier cosa nos preguntan Profe, después. en Sí. 15 por menos 1 no sería menos 15. ¿A En el dónde? primer término. Acá. Menos ¿Acá? 30 menos Sí. 15 no sería. Sí, pero Sí. acordate que es 6 multiplicado por menos 5 menos 15 por menos 1. ¿Está? Entonces Ah, te queda bien. menos, Sí. menos 15 se transforma en más 15. ¿De acuerdo? Ajá. A ver si Está. la respuesta nos dio bien, coincidiendo con la que está en el práctico. Miremos por las dudas, que no hayamos metido la pata en alguna cuentita. Menos 90, está bien. Bien. Bueno, traten de hacer el que les pedimos después, que es el determinante de la matriz C. Lo dejo para que lo hagan ustedes. Y cualquier cosa nos van a preguntar después. Bueno, a ver qué sigue después. Me habían preguntado por ahí el ejercicio 9. A ver si hay algo nuevo acá después de esto. Después del 7. Les quiero explicar uno del 8 también, aunque sea. Por el método de la adjunta les pide ahí en el 8. Por ahí alguien me había preguntado el 9, que también me pide en realidad calcular la inversa por el método de la adjunta. Así que ya que está, hacemos uno del 9. Uno del 9. ¿Y cómo es el método de la adjunta? Bueno, ya vimos cómo se calcula el adjunto de un elemento cualquiera de la matriz. Y dijimos que el adjunto de un elemento se calcula como vimos recién, ¿sí? Calculando cada uno de los adjuntos de cada uno de los elementos de la matriz, encuentro lo que se llama la matriz adjunta, ¿sí? Que es lo que les pide en el ejercicio 8. Y después la matriz adjunta se utiliza para calcular la inversa. Por eso en el ejercicio 9 me pide calcular la inversa de esas matrices por el método de la adjunta, ¿sí? Bueno, vamos a ver la del 9b, a ver si se los pide, no, les pide la A y la C, o sea que vamos a tratar de hacer la del 9b, si es que tiene adjunta, ahora vamos a ver. A ver qué dice. Sí, se baja la luz y se... Sí, no sé qué pasa con la luz de la pantallita que por ahí se baja y se sube. A ver. ¿Será que por ahí me enfoca y agarra luz y por ahí cuando yo no estoy en foco se apaga la luz? Se baja la luz, ¿no? Bueno, pero creo que se ve igual la pantallita, ¿no? Se ve medio oscuro, pero se ve, si no me equivoco. Bien. A ver si no, trato de poner esta. Pero ahí no se ve muy bien, se ve medio borroso. Va a tener que ser acá. Bueno, en el ejercicio 9, entonces les pide calcular la inversa por el método de la adjunta. ¿Sí? Quería ver si el 9b tiene adjunta. La matriz, sí, tiene una adjunta. Bien. Entonces, la adjunta de la matriz B.
mejor dicho, la inversa por el método de la adjunta, ¿sí? Bueno, la matriz inversa de una matriz dada también tiene que ser de una matriz cuadrada, porque si no, no podría calcularle la inversa. O sea, la matriz inversa también se define sobre el conjunto de las matrices cuadradas de orden n por n, ¿sí? Entonces, la inversa de una matriz A se simboliza a la menos 1. Y en particular, si yo la quiero calcular por este método de la adjunta, la matriz A se obtiene haciendo la matriz adjunta de A transpuesta dividido el determinante de A. Una observación importante que por ahí se lo preguntamos en el parcial, son preguntitas de parcial, es que bajo qué condiciones existe o no existe la inversa. Y la condición para que exista la inversa es que el determinante sea distinto de 0. ¿Sí? Esto se puede calcular siempre y cuando el determinante de A sea distinto de 0. O sea, que de lo contrario, si el determinante de A me da 0, entonces voy a decir que no existe, acuérdense de ese simbolito que quería decir, no existe la inversa de A. No existe A la misma. ¿Sí? Dicho de otro modo, para que exista la matriz inversa, el determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Si el determinante me da 0, ya directamente no me pongo a calcular la inversa porque no va a existir. ¿Sí? Entonces, bueno. En el ejercicio B, 9B, les pedía la inversa de la matriz B, que ahora las voy a copiar. La matriz B tenía elementos 1, menos 2, 2. 1 menos 2, 2, 0, 1, 1, y 0, 1, 1, y menos 1, 1, 1. Entonces, si yo quiero calcular la matriz inversa de B, que sería la B a la menos 1, ¿cómo tendría que calcularla? Haciendo, entonces, la adjunta, voy a tener que encontrar la matriz adjunta de B, eso transpuesta, voy a tener que hacer la transpuesta, y dividido el determinante de B, de la matriz B. Primero que tengo que mirar entonces es si existe el determinante o no de este. Si el determinante va a existir siempre, ¿sí? Porque es un número real. Pero si el determinante me da 0 o no, eso es lo que tengo que ver para ver si puedo calcular la inversa. ¿Cuánto vale el determinante de B? ¿O cómo lo voy a encontrar? Bueno, acá como una matriz de 3 por 3, puedo aplicar el método de Sarro, que es más fácil. ¿Sí? Repitiendo las dos primeras filas, acuérdense, 1, menos 2, 2, 0, 1, 1. Y entonces hacíamos este por este, y ya pongo el resultado directamente, ¿sí? 1 por 1 por 1, me daría 1. Más, después, ¿qué sería? 0, esperen que me pierdo. Este por este por este por este por este, y este por este por este. Ahí va. 1 por 1 por 1, dije, después sería 0, no lo voy a escribir, o si quieren, bueno, pónganlo para no perderse, más este por este, que me daría menos 2 por menos 1, me daría 2 positivo, por 1, 2. ¿Sí? Menos, y ahora vienen todos los productos así. ¿Qué sería? 2 por 1 y por menos 1. 2 por 1, 2,
por menos 1, menos 2. Menos 2, le queda más 2. Menos, ahí dice este, por este, ¿sí? 1 por 1 por 1, sería 1. Como estos van restados, queda menos 1, ¿sí? Y por último sería 1 por menos 2 por 0, que sería menos 0, ni hace falta escribirlo. ¿Cuánto me daría esto? 2 más 2, 4. Más 1, 5, menos 1, 4. El determinante de B me da 4, como es distinto de 0, por lo tanto puedo decir que sí va a existir la matriz inversa, ¿sí? Bien, primero voy a encontrar ahora entonces la adjunta de B. Para encontrar la adjunta de B, tengo que calcular el adjunto de cada uno de los elementos. Vamos a ir paso a paso. Si ustedes quieren, calculan los adjuntos de los 9 elementos, los calculan aparte, en una hojita aparte, y después lo ponemos acá, ¿sí? Yo lo voy a ir calculando y lo voy escribiendo acá, el adjunto de cada uno de los 9 elementos, ¿sí? Es decir, ¿cuál será el adjunto de este 1? ¿Sí? Para empezar me va a quedar, acuérdense, el menos 1 elevado a la fila y columna, en este caso va a quedar elevado al cuadrado, o sea que va a quedar directamente el menor complementario de este, que resulta de tachar la fila y la columna de ese elemento, ¿sí? Es decir, me quedaría el determinante formado por 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser el adjunto? Ahora voy a seguir con el menos 2. El adjunto de este elemento, el menos 2. Acuérdense que iría el menos 1 elevado a la fila y columna, que en este caso va a quedar al cubo. Por lo tanto, me va a quedar un menos adelante del determinante, que va a estar formado tachando la fila y la columna de ese menos 2. Es decir, que me va a quedar 0, 1 y abajo menos 1, 1. ¿Sí? Ese es el determinante. Sigo ahora con el adjunto. Este era un 1, ¿no? Sigo ahora con el adjunto del 2, del otro 2. ¿Qué va a ir? Un menos 1 elevado a la fila 1 y columna 3. O sea que quedaría elevado a la cuarta. O sea que el signo va a quedar el mismo, el determinante que se forma tachando la fila y la columna de ese elemento. Es decir, 0, 1, menos 1, 1. Bueno, ahí hicimos los adjuntos de los 3 primeros elementos, ¿sí? Ahora tendré que hacer los adjuntos de los de la segunda fila. Sigo con el adjunto del 0. Ese me va a quedar cambiado de signo. Por lo que les decía hoy, fíjense que el primer determinante va como está. El otro va con un signo menos adelante. El otro como está. El otro va a ir con un signo menos. Es decir, los signos se van alternando. Más, menos, más. Este sigue acá abajo menos. El otro va a ser más, el otro va a ser menos. Y así siguiendo, ¿sí? Entonces, el que sigue acá va a ser con un menos adelante. Y el determinante que resulte de tachar ahora la fila y la columna del 0. Es decir, que me queda menos 2, 2. Y abajo, tacho este, 1, 1. ¿Sí? 1, 1. Ahora tacho la fila y la columna del 1 que está acá en el medio. Tacho y tacho. ¿Qué me queda? Acuérdense que este determinante empecé negativo, este otro va a ser positivo. Y si tacho, ¿qué me queda? 1, 2, 1, 2, menos 1, 1.
negativo, positivo, el que viene va a ser negativo. Y va a estar formado por qué elementos, el que resulte ahora de tachar la fila y la columna de este 1. Tacho la fila y la columna de este 1. ¿Sí? ¿Qué me queda? 1 menos 2. Y abajo tacho esta. Y tacho esta. O sea, menos 1, 1, ¿no es cierto? Ustedes vayan revisando también y controlando. Bueno, por último, los elementos de la tercera fila de la matriz adjunta van a ser los adjuntos de todos estos elementos, ¿sí? El adjunto del menos 1. ¿Cómo vamos con el signo? Fíjense, el de arriba de todo era positivo, el segundo negativo, el que sigue va a ser signo más, positivo. Y tachando fila y columna me queda menos 2, 2, 1, 1. El que sigue va a ser negativo y va a estar formado por, tachando la fila y columna me queda 1, 0. Tacho 2, 1, ¿no? Bueno, el último va a ser con signo positivo y tachando fila y columna de ese elemento que me queda 1 menos 2. Dije tacho esto, 0, 1, ¿no? 0, 1. Bueno, ahora hay que calcular los 9 determinantes que tenemos ahí, cuyos resultados serán, acá que va a ser 1 por 1 menos 1 por 1. El resultado 0. El segundo determinante, 0 por 1, 0. Menos 1. O sea, queda un 1 positivo. Con el menos de adelante quedaría un menos 1. El que sigue, 1 por 0, 0. Menos 1, quedaría un 1 positivo. Sigo en la segunda fila. Menos 2 por 1, menos 2. Y acá 2 por 1, 2. Menos 2. Y menos 2, menos 4, si no me equivoco. Vuelvo a hacer la cuenta. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos, otra vez 2 por 1. Menos 2, menos 2. Menos 4. Con el menos de adelante me queda el 4. El del medio. 1 por 1, 1. Más 2, 3. El que sigue, este. 1 por 1, 1. Menos 2. 1. Menos 2. Quedaría menos 1. Con el menos quedaría un 1 positivo. Sigo con la última fila. Menos 2 por 1, menos 2. Y otra vez menos 2 por 1. Menos 2, menos 2, menos 4. Acá sería 1 por 1, 1. Y esto es 0. Quedaría un 1, pero con el menos delante, menos 1. Finalmente, 1 por 1, 1. Porque el otro es 0. Bueno, esta sería la matriz adjunta de B. La matriz adjunta de B va a ser entonces igual, a ver si puedo copiarla acá, chiquitito se ve, 0 menos 1, 1. No, voy a tener que borrar, ¿eh? Bueno, tomen nota de esta matriz, esta no la vamos a borrar porque la necesitamos, porque después tenemos que hacer la transpuesta, ¿sí? Entonces, acordémonos que el determinante de B me dio 4. Lo voy a anotar por acá. Y la adjunta de B es la que tenemos ahí, que me dio 0, menos 1, 1, 4, 3, 1, menos 4, menos 1, 1. Bien. Ahora tengo que hacer la transpuesta de la matriz adjunta, ¿sí? Para encontrar la inversa, recuerden que era la adjunta de B transpuesta y después dividido el determinante. Entonces ahora vamos a hacer la adjunta
de B transpuesta. Es decir, lo que es fila 1 pasa a ser columna 1. Lo escribo entonces como columna 0, menos 1, 1. Lo que es fila 2 pasa a ser columna 2. 4, 3, 1. Y la fila 3 pasa a columna 3. Menos 4, menos 1, 1. Esa es la matriz adjunta de B transpuesta. Y finalmente, entonces hay que hacer esta matriz dividido el determinante, es decir, todo esto dividido 4. Entonces, directamente ya escribo B a la menos 1 va a ser cada uno de estos elementos dividido 4 tengo que hacer, ¿sí? Dividido 4 que era el determinante, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, 0 dividido 4 es 0. 4 dividido 4 me va a quedar 1. 4 dividido, menos 4 dividido 4 me va a quedar menos 1. Acá me va a quedar menos 1/4. Acá quedará 3/4. Acá quedará menos 1/4. Vamos a hacer unos minutitos. Menos 1/4. Y finalmente toda la fila de abajo, 1/4. 1/4, 1/4 y 1/4. Bueno, y esta sería la matriz inversa de B. Esperemos que no le hayamos pifiado en las cuentas. Vamos a controlar 0, 1, menos 1, menos 1/4, 3/4, menos 1/4, y todas las de abajo 1/4, 1/4, 1/4. Perfecto, le pegamos. La pegamos, la pegamos. Bueno, si ustedes quieren, pueden hacer la comprobación. Si encontraron bien la inversa, se debería verificar de que la matriz original, la matriz B, multiplicada por la matriz inversa, me tiene que dar la matriz identidad. O lo mismo al revés. Este es el único caso en que el producto de matrices, o es uno de los pocos casos, en donde el producto es conmutativo. Donde B a la menos 1 multiplicado por B también me va a dar la matriz identidad. Es decir, si yo multiplico la inversa por la matriz original, me tiene que dar la matriz identidad. Si es de 3 por 3, quedará la matriz que tiene todos unos en la diagonal y 0 en el resto. ¿Sí? De esa manera encuentro, o puedo comprobar, digamos, que la matriz inversa que encontramos estaría bien. ¿Sí? A propósito de eso, les quiero contar algo del apartado B de este ejercicio 9. En el apartado B, que a su vez tiene dos apartados, I y 2I, les pide ahí hacer alguna operación con matrices, y ahora vamos a ver un ejemplito. Se los voy a contar para que ustedes después lo hagan, ¿sí? Porque dice, fíjense que dice, estoy en el 9, apartado B. Utilizando las matrices inversas calculadas en el apartado anterior, hallar una matriz X que verifique bla, 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 bla. Vamos al apartado 2i. Ya que tenemos la matriz inversa de B, podemos plantear el 2i. ¿Cómo sería el 2i? Fíjense que la operación que tienen que hacer o resolver, CXC más una matriz X multiplicada por la matriz B, quiero que dé la matriz identidad. Lo que tengo planteado ahí es una ecuación con matrices, en realidad, ¿sí? Si estos fueran números reales, la forma de encontrar X sería despejando, ¿sí? Es decir, con los números reales podemos decir, bueno, algo que está sumando lo puedo pasar al otro lado restando, algo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Con las matrices no tenemos la suerte de decir, o de poder decir,
que algo que está multiplicando va a pasar dividiendo porque no existe la operación división de matrices. Pero sí lo que existe es la inversa. Y para eso vamos a ver cómo podemos utilizar la inversa para resolver una ecuación con matrices como es esta, ¿sí? Al principio puedo decir que esta matriz C, que estaría sumando, la puedo pasar restando al otro lado. Eso se puede hacer y funciona, digamos, igual que con los números reales. Es decir, yo puedo restar de los dos lados una matriz C que equivale a decir esta matriz C que está sumando la paso restando al otro lado. Entonces voy a dejar X multiplicado por B y del otro lado Y menos la matriz C. ¿Sí? La matriz Y, esta matriz Y es la matriz de identidad, ¿sí? Que si la matriz C es de 3 por 3, para poder restarla, voy a tener que formar la matriz de identidad de 3 por 3, es decir, que será esta matriz. ¿De acuerdo? Esa matriz le voy a tener que restar la matriz C, que ustedes ya la tenían en el enunciado del ejercicio 9, ¿sí? La matriz C la tienen, la matriz I será esta matriz de identidad. Y ahora vamos a ver cómo despejar acá. Como les decía recién, acá la matriz B que está multiplicando, yo no puedo decir la paso dividiendo, porque como les decía, no existe la operación división de matrices. Pero sí lo que existe es la inversa. ¿Y cómo puedo despejar utilizando la inversa? Bueno, lo que hago es, fíjense, a la matriz B la voy a multiplicar por la matriz inversa de B. Es decir, en realidad lo que voy a estar haciendo es multiplicar por la inversa en ambos lados. Multiplicar por la inversa de B, la que yo quiero despejar o pasar al otro lado, diríamos entre comillas, sería la B. Entonces, lo que hago es multiplicar por la B a la menos 1 en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Acá yo tenía la matriz I menos la matriz C. Bueno, tendremos que hacer esa operación, digamos, esta matriz I menos la matriz C, la voy a restar y me va a dar una nueva matriz. ¿Sí? Pero esta resta la pueden hacer. Y esa matriz que me queda, la tengo que multiplicar también por B a la menos 1. Acá es muy importante lo siguiente. Como yo para poder simplificar esta B con la B a la menos 1, tuve que multiplicar por B a la menos 1, es decir, por la inversa de B, pero del lado de la derecha. Es decir, el B a la menos 1 lo puse a la derecha de la matriz B. Y entonces, de este otro lado, yo tenía I menos C, y fíjense que a la matriz B a la menos 1 también la puse a la derecha. ¿Sí? Si yo hubiera tenido este B, en lugar de estar a la derecha de la X, el B hubiese estado a la izquierda, entonces tendría que haber multiplicado por la matriz inversa, pero del lado de la izquierda. ¿Sí? Eso tengan mucho cuidado. En el apartado I, diría, en el apartado 1I, la matriz, hay una matriz A que está multiplicando la X, pero la A está del lado izquierdo. Entonces, cuando multipliquen por la inversa, de A en ese caso, la van a tener que colocar a la izquierda de la matriz A. ¿Sí? Como allá, acá lo que quiero simplificar es la B, y la B está del lado de la derecha, entonces multiplico por la inversa de B del lado de la derecha. Y en este otro miembro también pongo el B a la menos 1 del lado de la derecha. ¿Sí? Bien. ¿Por qué multipliqué por la inversa? Porque ahora tengo B por B a la menos 1, que me daría. Esto me daría la matriz identidad. La matriz identidad multiplicada por X, por la matriz X, y de este lado sigo teniendo lo mismo. Es decir, I menos C
multiplicando a b a la menos 1. Pero la matriz identidad, en el conjunto de las matrices, la matriz identidad funciona como el neutro de la multiplicación. Funcionaría como el 1 en los números reales. Cuando yo digo x por 1, sería x. ¿Se entiende? Esta matriz identidad sería como el 1. Es el neutro de la multiplicación. Entonces, la matriz x multiplicada por y, o por el 1 diría, me va a quedar la matriz x, que es finalmente la que yo quiero averiguar. Entonces, para encontrar esa matriz x, voy a tener que hacer simplemente esta operación. En este caso sería la matriz identidad menos c. A eso que me da lo voy a multiplicar por la b a la menos 1, es decir, por la inversa de b. La inversa de b es la que encontramos acá, esta. ¿Sí? Esta sería la matriz inversa de b. La matriz y, vuelvo a repetir, era la identidad de 3 por 3. Entonces, primero van a tener que hacer esta operación, la matriz y, restarle la matriz c, eso me va a dar una matriz, y esa matriz multiplicarla por b a la menos 1. ¿Sí? No lo pongan al revés, tengan cuidado con eso. ¿Por qué insisto con eso? Porque el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, que no es lo mismo y menos c multiplicado por la inversa que al revés. Esto no es lo mismo que si hubieran puesto al revés. B a la menos 1 multiplicado por 1 más. Esta tiene la matriz B del lado de la derecha, como les decía. ¿Sí? Y en cambio, en este caso, tengo al revés. La matriz inversa multiplicada por este paréntesis. Esto no es lo mismo que esto. ¿Eh? Entonces tengan bien cuidado cuando hacen estas operaciones, si la matriz inversa va del lado de la derecha o del lado de la izquierda, porque eso les va a cambiar el resultado totalmente. Bueno, en este caso entonces la matriz X, tendrán ustedes que hacer estas cuentas, estos productos y restas de matrices, para encontrar la matriz X que les pide en el ejercicio. ¿Sí? Lo mismo en el apartado 1i, que tienen que hacer también un despeje, pero primero tienen que plantearlo así, en forma matricial, digamos. ¿Sí? Y después, en algún momento van a necesitar usar la matriz inversa de B, como hicimos acá, para multiplicar en ambos lados por esa matriz. Y en el apartado 1i, que van a tener que multiplicar por la inversa de la matriz A. ¿Estamos? Bien. Bien, les explico algo de Kramer que me habían pedido por ahí para resolver sistemas de ecuaciones y por hoy dejaríamos acá. A ver, ¿cuál era el ejercicio de Kramer? Creo que es el que sigue. Resolver cuando sea posible usando la regla de Kramer, sí. Bueno, entonces, vamos a resolver el ejercicio 10, apartado C, si es que se pudiera resolver. Bueno, veamos. En el apartado C dice 2i, a ver quién me pregunta algo. Luli, bueno, no te dio, evidentemente hay que revisar las cuentas. Después yo voy a verificar si el resultado está bien, pero el procedimiento sería el que hicimos acá. Si vos lo hiciste de esa misma manera y te dio distinto es porque o tuvimos algún error de cuenta o está mal la respuesta, pero después yo voy a mirar la respuesta si es correcta, pero el procedimiento sería así. Bien. Pasamos entonces al ejercicio 10, donde me pide resolver por Kramer, y vamos a hacer el apartado C, por ejemplo, que no sé si tendrá la respuesta o no. 2i menos 2z igual a menos 9.
X menos 3y más z igual a 8. Y después tengo 3x menos 5y más 2z igual a 6. A ver si alguien me comentó algo ahí. Bien. A ver si el 10 tenía solución. Voy a mirar primero por las dudas para no hacerlo de gusto. Sí. Tiene un valor de X, un valor de Y, un valor de Z, o sea que tiene solución. Bien. El método de Cramer para resolver un sistema de ecuaciones como este, en este caso tenemos tres ecuaciones, o sea, tengo tres filas, por así decirlo, y tres columnas, ¿sí? Tres ecuaciones con tres incógnitas tengo, ¿sí? Entonces, la forma de resolverlo por Cramer es calcular, se van a calcular, si el sistema es de 3 por 3, voy a calcular 4 determinantes, ¿sí? 4 determinantes. Generalmente lo simbolizamos con este simbolito, los determinantes, ¿sí? Un determinante que se llama el determinante del sistema y un determinante por cada una de las variables que intervienen en el sistema de ecuaciones. Como acá tengo tres variables, voy a tener otros tres determinantes. Le voy a llamar el determinante de X, el determinante de Y y el determinante de Z, ¿sí? El determinante del sistema se forma con los coeficientes de las variables, ¿sí? Que tienen que estar ordenados, o sea, el sistema tiene que estar ordenado. Las X debajo de las X, las Y debajo de las Y, y la Z debajo de la Z, ¿sí? Como este no tiene X, le podría poner, en todo caso, un 0X, ¿sí? 0X más 2Y, y así sigue, ¿sí? Entonces, el determinante del sistema va a estar formado por, como les decía, los coeficientes de las variables, es decir, 0 por el 0 de la X, 2 de la Y, menos 2 de Z. El determinante, perdón, la segunda fila va a ser los coeficientes de esta segunda ecuación, es decir, esta X que no tiene nada es como si tuviera un 1. Entonces sería 1 menos 3, 1. ¿Sí? Y en la tercera fila voy a tener 3 menos 5, 2. Bueno, ahora hay que calcular el valor de ese determinante utilizando la reglita de Sarrus, ¿sí? Yo lo voy a sacar con el GeoGebra directamente, así no perdemos tanto tiempo. A ver. Sería, entonces dijimos, los elementos son 0, 2, menos 2. Ustedes si quieren vayan haciéndolo por Sarrus, pero para no perder tiempo yo lo hago con el GeoGebra. 0, 2, menos 2. En la segunda fila tenemos 1 menos 3, 1. 1 menos 3, 1. Y en la tercera fila tenemos 3 menos 5, 2. Bueno.
Si calculamos entonces el determinante de esa matriz, me da menos 6. Determinante de menos 11, 2 menos 2, 1 menos 3, 1, 3 menos 5, 2. Sí. Bueno, ese determinante me daría menos 6. Ese determinante del sistema tiene que ser distinto de 0 también. Para que el sistema pueda llegar a tener solución, este determinante tiene que ser distinto de 0. Como acá me dio menos 6, distinto de 0, entonces sigo calculando los otros determinantes, si no, no tendría sentido porque el sistema no tendría solución, ¿sí? O bien puede que sea indeterminado. Vamos a ver esos casos. Y ahora, como les decía, un determinante por cada una de las variables. Un determinante de x. El determinante de x se forma de la siguiente manera. La columna que representa a la x, la columna de las x, que sería la primera columna, la voy a reemplazar por los términos independientes. Y el resto de los elementos va a quedar como está. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir. Cuando voy a calcular el determinante de x, la columna de las x la reemplazo por los términos independientes. Es decir, menos 9, 8 y 6. Y los otros quedan como están. O sea, las otras columnas quedan como estaban. 2, menos 3, menos 5. Acá sería menos 2, 1 y 2. ¿Sí? Ahora hay que calcular ese determinante. Ahora veremos cuánto me da. Después tendré que calcular el determinante de la y y el determinante de la z también de la siguiente manera. Cuando voy a calcular el determinante de y, la columna de las y, la voy a reemplazar por los términos independientes y las otras quedarán como estaban al principio. Es decir, la columna de las x queda como estaba. 0, 1, 3. La columna del medio, que sería la de las y, las reemplazo por los términos independientes. Menos 9, 8, 6. Y la columna de la z queda como estaba. Menos 2, 1, 2. Bien. Y lo mismo cuando calculo el determinante de z. ¿Qué voy a hacer? La tercera columna, que sería la de la z, la reemplazaría por menos 9, 8 y 6. Menos 9, 8 y 6. Y las otras columnas, la primera y la segunda, quedarían como estaban en el determinante del sistema, es decir, 0, 1 y 3. Y 2, menos 3, menos 5. Bien, ahora solo resta, por el método de Sarros, ustedes, por ejemplo, pueden calcular todos los determinantes, ¿sí? Bueno, el determinante del sistema ya me dio menos 6. El determinante de x, ahora lo vamos a calcular, a ver cuánto me da. Determinante de x, que sería menos 9, 2 menos 2. Menos 9, 2, menos 2. La segunda fila es 8 menos 3, 1. 8 menos 3 y 1. Y la tercera, 6 menos 5, 2. 6 menos 5, 2. Y calculamos entonces el determinante de la matriz,
que en este caso me dio 33. Para calcular el determinante de y, bueno, hacemos lo mismo, que va a dar, veamos, de vuelta, determinante de y, 0 menos 9 menos 2, 0 menos 9 menos 2, 0 menos 9 menos 2, 1, 8, 1, y por último 3, 6, 2, 3, 6, 2, determinante en menos 1, que me dio 27. Bueno, después les dejo para que calculen el del z, ustedes, y finalmente me faltaría encontrar los valores de las variables, o sea, la solución del sistema va a ser x, el valor, digamos, de la incógnita x se encuentra haciendo el determinante de x dividido el determinante del sistema. En este caso, el determinante de x me habría dado 33, dividido el del sistema, que es menos 6. La variable y será el determinante de y dividido el determinante del sistema, que acá me había dado 27, dividido también menos 6. Y por último, la variable z, que se obtiene haciendo la cuentita, el determinante de z, que después lo sacan ustedes, dividido el determinante del sistema, que es menos 6. Abajo siempre va el del sistema, ¿ven? Que es menos 6 abajo. Y arriba va respectivamente el de x, el determinante de y o el determinante de z. Y ese sería el conjunto solución de ese sistemita. A ver si tuvimos suerte con los valores, con las respuestas. Este era el 10. El 10, el 10. Bueno, parece que hay un error. ¿Este era el 10? Sí. Menos 11 medio, menos 9 medio y 0. Bueno, este por lo visto debería dar 0. Quizás debería revisar los determinantes porque no nos coinciden con la respuesta, pero porque la x nos da menos 11 medio. A ver, o capaz que sí, ¿no? 23 estos, ¿sí? Sí, está bien. Este nos da menos 11 medios y 27 sextos negativos, que son equivalentes a menos 9 medios. Y este debería dar 0 porque la respuesta es 0, por lo tanto ya nos ahorramos una cuenta. Entonces, bueno, ese sería el método de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? La próxima clase seguimos y cualquier cosa nos preguntan, si no en los foros o en la próxima clase, ¿sí? El segundo parcial ustedes tienen que mirar en la planificación, ahí dice la fecha del segundo parcial. A ver, si también miran en el aula, van a encontrar arriba a la izquierda como una especie de calendario, y ahí en el calendario deberían aparecer las fechas de los parciales. Pero por las dudas, esperen que me fije y les digo. La fecha del segundo parcial, a ver.
Seguramente debe ser sobre fines de junio, ¿eh? Pero bueno, ahí esperen que mire. Le aviso. En donde está la pestañita de planificación y programas, ahí es donde voy a mirar yo. Por ahí dice planificación 2020. Y ahí están las fechas. Puede llegar a tener alguna pequeña variación, pero normalmente debería coincidir con lo que está ahí en la planificación. Esperen que la estoy mirando, buscando. Bien. Segundo parcial, 24 de junio. Sería la fecha, 24 de junio. Así que bueno. Bueno, por hoy dejaríamos acá entonces. Salvo que alguien tenga alguna preguntita que me quiera hacer de esto que vimos. A ver, les activo los micrófonos ahí por si alguien quiere preguntar algo. Y si no dejamos acá, acuérdense, la próxima clase es el jueves. Quedamos con los horarios fijos, lunes y jueves. El jueves a las 18:30. Ahí estaríamos para terminar de ver el práctico este. Vayan adelantando lo que pueda y me preguntan cualquier cosa, las dudas el jueves. Y si no, también en los foros, las dudas que tengan también nos pueden preguntar ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos entonces el jueves. Chaucito.